Bueno, es cuando... Ahí está. Pasamos y vemos qué es una elipse. Bueno, una elipse es una figura geométrica curva y cerrada. ¿Qué quiere decir de eso? Pues que tiene curvas y cerrada en el que, llamémoslo de alguna manera, inicia en el mismo lugar en el que termina o termina en el mismo lugar en el que inicia. Esta tiene dos ejes perpendiculares, los cuales son desiguales justamente, que resulta en cortar la superficie, y esta figura resulta en cortar la superficie de un cono por un plano no perpendicular a su eje. ¿Qué significa que esté perpendicular? Que el plano sea, digamos, un plano que parte el cono exactamente a la mitad. Entonces nos daría dos medios conos, un triángulo, por ponerlo de esta manera. Y que tiene la forma justamente de un círculo, llamémoslo achatado. Ok, entonces llegamos a los focos. El elipse tiene justamente dos focos. Los focos de la elipse son dos puntos equidistantes del centro, estos siendo F1 y F2. Da exactamente igual cuál es. Déjenme pongo esto. Da exactamente igual si este es F1 o si este es F2 y si este es F1 o F2. Dan igual. Entonces, estos focos tienen una característica principal, que es la suma de las distancias desde cualquier punto P. Punto P es cualquier punto aquí alrededor de la elipse. Entonces, la suma de las distancias de esos dos focos es constante, y eso es igual a la longitud del diámetro mayor. ¿Qué significa eso? Que, digamos, si sumamos la distancia, bueno, esta distancia de aquí más esta distancia de aquí, debería ser exactamente igual que si sumamos la distancia de aquí a este punto a la distancia de aquí y este punto. ¿Por qué? Porque estos dos son los focos de la elipse y por una misma característica o una propiedad de los focos, eso significa que estas distancias deben de ser siempre iguales y siempre constantes. No debe de haber ningún cambio dentro de lo que llegaría a ser o verse relacionada con esa suma. También dice que, bueno, la suma de estos dos lados, por ponerlo de esta manera, por la suma de estas dos distancias, va a ser igual a la longitud del diámetro mayor. ¿Cuál es el diámetro mayor? Ah, es el de aquí. En este caso, al ser una elipse horizontal, se ve y se maneja con una forma horizontal, el diámetro mayor sería el horizontal, pero si el elipse estuviera de manera vertical, digámoslo, entonces sería el elipse mayor, sería el vertical, que sería este de aquí. Es justamente el diámetro de los dos puntos más alejados, por eso es el diámetro mayor. ¿El círculo una elipse? Sí. Bueno, tenemos nuestros dos focos dentro de una elipse, entonces ¿qué pasa si esos dos focos los vamos juntando y juntando y juntando, cada vez acercándolos más a lo que sería el centro de nuestra elipse? Pasaría que nuestros dos focos se unirían y se harían uno solo. ¿Qué pasa con eso? Pues es cuando justamente tenemos lo que sería un círculo. Un círculo propiamente donde los dos focos se unieron y ahora solo es uno. ¿Cuál es ese único foco? El centro del círculo. Entonces sí, podríamos decir que el círculo es un caso especial justamente de lo que es el elipse. ¿Cuáles son los elementos de una elipse? Bueno, tenemos de manera inicial el centro, que es el punto de intersección de los ejes. Es además el centro de simetría. ¿Qué significa eso? Que si doblamos, bueno, agarramos el elipse y lo doblamos a la mitad. Bueno, tenemos este elipse y lo doblamos a la mitad. Las dos partes son iguales. Si lo dobláramos así en vertical a la mitad, atravesando el centro, las dos partes serían iguales. Eso significa que es el centro de simetría justamente. Y bueno, el centro es justamente donde intersecciona esta línea de aquí con la línea vertical que señalaría la mitad, precisamente el centro del elipse. El segundo es el eje principal o el eje focal. Este es el eje en el que se encuentran los focos en un eje de simetría. Si lo notan, esta línea horizontal es justamente donde estarían estos dos focos. ¿Por qué? Bueno, por eso mismo se le llama eje focal, porque justamente este sería el diámetro mayor, porque si lo notan es una línea que atraviesa de lado a lado, en este caso el elipse, y pasa forzosamente por el centro. También tenemos nuestro eje secundario,
que es el eje perpendicular al eje principal, mediatriz del segmento que une los focos. ¿Qué significa eso? Ok, es el eje perpendicular al eje principal. Es el eje que va a partir en 90 grados justamente a nuestro eje principal, que sería este de aquí. Y mediatriz del segmento que une los focos. Bueno, nosotros tendríamos nuestros dos focos, uno aquí y otro aquí. Si decimos que es mediatriz, decimos que la distancia entre los dos focos va a valer X. Al ser la mediatriz, significa que vamos a partir esa misma distancia a la mitad. Entonces, a partir de la línea de aquí, vamos a tener que la distancia de aquí al foco de acá será la misma de aquí al foco de acá. Y tenemos los vértices. Los vértices son los puntos de intersección de la elipse con los ejes. ¿Qué significa eso? Este punto, este punto, este punto y este punto de aquí, respectivamente, serían los vértices de esta elipse. ¿Por qué? Porque si lo notan, es donde el resto de la elipse, bueno, donde los vértices, donde los ejes de la elipse o los diámetros justamente chocan con lo que sería la elipse. Tenemos justamente la distancia focal, que es la distancia entre los focos. Esto es muy importante destacarlo, es la distancia entre los focos, porque tenemos la semidistancia focal, que es la distancia entre el centro a cada foco. Entonces, si vemos de esta manera, tenemos que la distancia focal es de aquí a acá, y la semidistancia focal nada más es de aquí a acá o de aquí a acá. Si lo notan, es la mitad de la distancia y por eso lo decimos así. La semidistancia focal es C y la distancia focal es 2C porque es el doble de grande. También tenemos lo que es el semieje mayor o el semieje principal, que es el segmento entre el centro y los vértices del eje principal. Su longitud, digamos, es A. ¿Eso qué significa? Bueno, el semieje mayor sería justamente esta línea de aquí, que si lo notan sería la mitad justamente de nuestro eje principal o nuestro eje focal, porque va desde el vértice hasta el centro. En cambio, nuestro eje principal va directamente desde un vértice al opuesto. Y el semieje menor o secundario es el segmento entre el centro y los vértices del eje secundario. ¿Qué significa eso? Pues va a ser la distancia del centro al vértice de aquí. Eso sería justamente la distancia de esto. Digamos, hasta ahorita ¿hay alguna duda? No. No, ni... Ok, entonces es cuando pasamos a algo que ya se empieza a poner un poquito más feo. Primero vamos a lo sencillo, el área de una elipse. Entonces aquí tenemos que el área de una elipse está comprendida dentro de... el área está comprendida dentro de una elipse, es pi veces el producto de los dos semiejes A y B. ¿Eso qué significa? Que el área va a ser a pi por A por B. ¿Qué es A y qué es B? Bueno, A es esta distancia, la distancia del semieje mayor o semieje principal, y B es esta distancia, la distancia del semieje menor. Entonces, si pasamos al procedimiento, tendremos esto. Si tenemos una elipse con A igual a 10 centímetros y B igual a 5 centímetros, tendremos que el área es igual a pi por A por B. El área es igual a pi por 10 centímetros por 5 centímetros. Y justamente tendremos que el área es igual a pi por 50 centímetros al cuadrado, recuerden, porque aquí estamos multiplicando centímetros por centímetros. Y al final tendremos que el área, bueno, es igual a pi por 50 centímetros al cuadrado. Y si hacemos esta multiplicación, tendremos que el área es igual a 157.079633 centímetros cuadrados. Ahorita van a ver por qué estoy poniendo tantos decimales, pero miren. Bueno, otro ejemplo. Si tuviéramos una elipse con el A igual a 14 centímetros y B igual a 6 centímetros, tendríamos justamente que el área, bueno, todo el mismo procedimiento. Área es igual a pi por A por B. El área es
igual a pi por 14 centímetros por 6 centímetros. El área es igual a pi por 84 centímetros al cuadrado. Entonces el área es igual a 263.893783 centímetros al cuadrado. No sé si ya llegaron a notar algo peculiar respecto a esta fórmula del área. ¿Ya notaron algo peculiar? ¿No? Bueno, si recordamos, el círculo es justamente una figura geométrica en la que, llamémoslo de esta manera, bueno, como lo definimos anteriormente, es una figura geométrica donde los dos focos de la elipse están fusionados. Entonces, ya nada más es por eso que tenemos uno. Entonces, justamente, si quisiéramos aplicar lo que sería esta fórmula, ¿qué es lo que pasaría? Que A sería igual a B. Entonces, como si multiplicáramos pi por A o pi por B por B. ¿Por qué? Porque como los dos focos, en este caso del elipse, que es un círculo, están en el mismo lugar, entonces las longitudes de los dos focos es la misma. Eso significa que al final tendríamos que el área de un círculo sería pi por, bueno, si queremos verlo sería por A por B, pero A y B son lo mismo. Entonces sería pi por A al cuadrado o B al cuadrado, como si lo quisieran ver. Pero la característica del círculo es que pues, justamente esa distancia del semieje es su radio precisamente. ¿Por qué? Porque la distancia es igual a cualquier punto del círculo. De ahí tenemos que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Curiosidades. Ahora pasamos, bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? No. ¿No? Bueno, pasamos ahora sí a la parte fea. El perímetro de la elipse. Y uno podría pensar por qué el perímetro de la elipse sería la parte fea. Bueno, el cálculo del perímetro de la elipse o la longitud de la elipse es bastante más difícil justamente que lo que sería el cálculo del área de la elipse. ¿Por qué? Existen fórmulas que aproximan el cálculo hasta valores bastante exactos. Generalmente existe una aproximación con menos de el 5% de error, que no es mucho, pero si se quiere usar para, digámoslo, temas industriales, como que 5% de error, sí ya es mucho error. O para temas matemáticos pasa lo mismo. Entonces, es por eso que, bueno, la fórmula más simple que tenemos es esta. El perímetro es aproximadamente 2pi por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado entre 2. Esto siempre que el semieje mayor no sea mucho más grande que el semieje mayor, que el semieje menor. ¿Por qué? Porque si es así, se puede empezar a tener unos ciertos errores muy grandes. Entonces, ¿pero qué pasa? El matemático Ramanujan dio otra aproximación bastante más exacta que la anterior. ¿Cuál es esa? El perímetro es igual a pi por 3 por a más b menos la raíz cuadrada de 3a más b por a más 3b. Pero el mismo Ramanujan mejoró su aproximación con la llamada fórmula de Ramanujan 2, donde dice que el perímetro es aproximadamente, es más o menos, pi por a más b por 1 más 3 por h entre 10 más la raíz cuadrada de 4 menos 3 por h, donde el parámetro h se halla como
h es igual a a menos b entre a más b al cuadrado. Aquí, bueno, el único parámetro nuevo que tenemos es h justamente, que esta es su definición. Los demás, pues ya lo conocemos. A y B siguen siendo los A y B que manejábamos aquí con el área de la elipse. Esos no han cambiado. Esta es una muy buena aproximación que disminuye ligeramente cuando la excentricidad tiende a 1, a una elipse plana. Bueno, ¿qué es la excentricidad? La excentricidad es un valorcito que nos dice justamente qué tan parecida a un círculo es nuestra elipse o qué tan parecida a una línea recta es nuestra elipse. Qué tan chata o qué tan circular es nuestra elipse, justamente. Eso es la excentricidad. La fórmula de Ramanujan 2 con la corrección de Ramanujan 2 Cantrell quedó optimizada para conseguir una aproximación muy alta para todo el rango de la excentricidad, corrigiendo la pequeña desviación que se producía cuando la elipse era muy achatada. Eso significa que la excentricidad tendía o era más o menos 1. El error máximo de esta última fórmula es un sorprendente 0.00145%, que si lo notan ya estamos muy lejos del 5% que llegábamos a tener aquí. ¿Y cuál es esa famosa fórmula? Bueno, no famosa, esa fórmula es esta. El perímetro es igual a pi por a más b por 1 más 3 por h entre 10 más la raíz cuadrada de 4 menos 3 por h. Si lo notan, hasta esto es esta misma fórmula. Es todo esto. Pero como no podía ser de otra manera, cuando contribuyes, usas el trabajo de los demás y pones cualquier cosita tuya y le ponen tu nombre. Eso es muy común en matemáticas, principalmente en todo este rango. Un ejemplo muy claro son las leyes de Maxwell. ¿Por qué? Porque Maxwell no hizo, y no mal recuerdo, son 4 leyes de Maxwell. Y ninguna de las leyes, bueno, creo que solo una de las leyes la escribió Maxwell como tal. Pero encontró que todas las leyes se podían correlacionar y que todas se podían como que juntar más o menos. Entonces es por eso que aunque nada más haya hecho una, todas son las leyes de Maxwell. Cosas que pasan, cosas que pasan. Lo que sí es que a cada ley tiene como que su propio nombre y es completamente diferente. Puede ser una la ley de Faraday. Si lo notan, ya como que ahí van teniendo sus nombres. En cambio, cuando ya haces una aportación directamente en algo, se hace esto, ponerle el nombre de lo que lo había hecho inicialmente y el nombre de la persona que añadió una pequeña parte. En este caso, Cantrell añadió esta pequeña parte. Es la fórmula de Ramanujan 2 más 4 entre pi menos 14 entre 11 por h, este mismo h, a la 12ª potencia justamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos mucha fórmula medio rara, pero ya a la hora de aplicarla, ¿qué tan exacta es? Si pasamos a la primera opción, tenemos que, digamos, para una elipse con a igual a 3 y b igual a 2, tenemos, bueno, este mismo desarrollo. El perímetro es igual a 2pi por la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada entre 2. El perímetro es igual a 2pi por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado entre 2. El perímetro es justamente, bueno, aproximadamente 2pi por la raíz cuadrada de 9 más 4 entre 2. El perímetro es aproximadamente 2pi por la raíz cuadrada de 13 doceavos. El perímetro es aproximadamente 2pi por 2.54951 puntitos sucesivos, porque eso es casi infinito. Bueno, es infinito. Entonces el perímetro, ya al multiplicarlo por 2pi, tenemos que el perímetro es igual a 16.019042 centímetros. Ok, pero entonces, ¿qué tan buena es esta aproximación? Es para eso que nosotros usamos los otros métodos. Tenemos que, bueno, para la misma elipse, tenemos que el perímetro es igual a 3, bueno, a pi por 3 más b por a pi por 3 más por a más b menos la raíz cuadrada de 3a más b por a más 3b. Entonces el perímetro es igual a 3 por 3 más 2 menos la raíz cuadrada de 3 por 3 más 2
por 3 más 2 por 3. Parece trabalenguas de todo esto. El perímetro es igual a pi por 3 por 5 menos la raíz cuadrada de 9 más 2 por 3 más 6. Entonces justamente tenemos que el perímetro es igual a pi por 3 por 5 menos 11 por 9. Bueno, la raíz cuadrada de 11 por 9. El perímetro es igual a, bueno, aproximadamente pi por 3 por 5 menos la raíz cuadrada de 99. El perímetro es aproximadamente, bueno, ya voy aquí, aproximadamente pi por 15 menos la raíz de 99. El perímetro es aproximadamente pi por 15 menos 9.94987 y muchos puntos. El perímetro es aproximadamente pi por 5.05013 y muchos puntos. Entonces el perímetro tenemos que es aproximadamente 15.865437 y muchos puntos. Si lo notan, ya son resultados completamente diferentes. Porque aquí tenemos 16.01 y aquí 16.86. Si lo viéramos de una manera sin decimales, tendríamos que este es prácticamente 16 y sin decimales este es 15. O sea, si lo notan, son resultados completamente diferentes. Es por eso que el cálculo de la elipse se empezó a hacer una rama de interés matemático, en el sentido en el que empezaron a desarrollar muchas fórmulas. Y aunque ustedes no lo crean, esta no es la fórmula más complicada del cálculo de la elipse. Hay otra fórmula más complicada que se hace con series. ¿Qué es una serie? Una serie es como que una suma infinita. Puede que suene raro, pero sí. Una serie es una suma infinita. Bueno, infinita en teoría. ¿Por qué digo que infinita en teoría? Porque en la fórmula dice, la suma va hasta el infinito, pero nosotros no podemos sumar hasta el infinito. Entonces, al final, nosotros nos quedamos en la potencia de nuestras computadoras. Si nuestra computadora puede sumar hasta 20 millones, pues nuestro máximo cálculo será hasta 20 millones. Que si lo notan, pues 20 millones comparado con el infinito es como que muy poco. Pero comparado con errores así, de ya tener literalmente otro dígito, pues sí lo reduce bastante. Bueno, como se puede ver justamente, la fórmula básica es la menos precisa. Bueno, aquí lo saqué esto literalmente del texto de la guía. ¿Por qué? Porque en la guía sí resolví la misma elipse con todas las fórmulas. Bueno, ahorita solo la resolví con estas dos, con esta y con la primera. En la guía justamente tengo también con Ramanuja 2 y con Ramanuja Cantrell. La cosa es que aquí nada más con estas dos por practicidad. Y porque soy medio flojo. Entonces tenemos justamente que la primera fórmula, la fórmula básica, es la menos precisa. Cuando pasamos a la fórmula de Ramanujan tenemos 4 decimales correctos. Que es como que 4 decimales tampoco es mucho. Porque involucra que todo el resto de decimales que tenemos aquí es incorrecto. Nada más sería el 15.8654. Que si lo notan también es hacer mucho para solo 4 decimales. Una vez que pasamos a la fórmula de Ramanujan 2, tenemos hasta la increíble cantidad de 20 decimales correctos. Eso significa que si hubiéramos aplicado la de aquí en abajo, la de en medio, tendríamos 20 decimales. Si lo notan, también es un poco más larga que la de arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer de manera tan inclusiva también este otro cálculo de aquí. Y al final, claro está, tenemos que la fórmula de Ramanujan 2 Cantrell es la que mejor aproximación, con la que mejor aproximación podemos tener. Como lo podemos notar, es considerablemente más difícil el cálculo del perímetro de una elipse que el de un círculo. Cosas que da el elipse y que no todo sea igual. Porque podemos decir que el círculo es un caso donde nosotros simplificamos o hacemos más simple lo que sería una elipse. No sé si entendieron todos los numeritos de aquí. O entendieron todo lo que dije. Esto de aquí es una imagen de Ramanujan. Netflix hace poquito sacó una película basada en la vida justamente del matemático de Ramanujan. Se llama El hombre que conocía el infinito. Al final es una película de Netflix sobre cómo se mudó. Él era hindú inicialmente y terminó yéndose a Londres porque le vieron mucho potencial. Estuvo ahí
y pues murió extremadamente joven a causa de una enfermedad que para la época se podía evitar y se podía curar, pero no se la diagnosticaron a tiempo, entonces Ramanujan murió extremadamente joven. Y aún así, en matemáticas hay muchos rasgos o muchos cálculos que él dejó. Por eso la película literalmente se llama así, El hombre que conocía el infinito. No sé si hasta ahorita llegan a tener alguna duda. Pues se ve medio complicado, pero pues ahí vamos. Y también se ve interesante la película. Sí, la película está interesante y está curiosa. Es justamente de Netflix. Eh, no, según yo no está tan larga. Aquí está. Tenemos que el señor Ramanujan falleció a la pronta cantidad de los 32 años. Que para 1887-1900, fallecer a esa edad era fallecer joven. Antes era como que un promedio, pero ya en esa época, ya por 1900, falleció muy joven a los 32 años y falleció de tuberculosis. Pero sí, la película está interesante, la Antes esa recomiendo. enfermedad era lo más común, ¿no? Mándeme. Antes esa enfermedad era muy común. Sí, bastante más de lo bastante común. Pero al final, el problema con lo que pasa con las enfermedades es, bueno, es principalmente el hecho de que nosotros al crear vacunas, aunque suene absurdo, nuestro sistema se vuelve débil contra esas enfermedades. Entonces, digamos, si extinguimos el ejemplo más claro, si extinguimos lo que es la viruela actualmente, la viruela es algo que prácticamente ya solo existe en laboratorios. Es algo muy restrictivo y si hay un caso de viruela es como que, oh por Dios, ¿qué está pasando aquí? La cosa, ¿qué significa eso? Que si da un brote de viruela, no va a haber una manera de pararlo por el mismo hecho de que como ya no es tan común como lo era anteriormente, nuestros sistemas biológicos como que ya no están acostumbrados a esa enfermedad. Esas son cosas que da el hecho de extinguir enfermedades. Si de repente brota de nuevo, va a morir mucha gente. Y ese es el problema con muchas enfermedades, principalmente con los virus. Los virus mutan de manera muy acelerada y muy rápido. Es como decir, ¿por qué no hay una vacuna para la gripe común? Porque para empezar, la gripe común es dada por muchos virus diferentes. Y la gripe común muta muy rápido. Sería casi, necesitaríamos crear una vacuna cada mes para la gripe común. Entonces, por cosas así no es viable. Pero ¿qué pasó justamente? La gripe común se vuelve tan común precisamente que nuestros sistemas están muy familiarizados con lo que sería la gripe. Entonces ahora, en cambio de lo que pudo llegar a ser algo como morir muy antes, ahora ya es como que es gripe común, cosas así. Pero sí, cosas así pasan. Bueno, y esto es todo. No sé si llegan a tener justamente alguna duda. Creo que hasta ahorita, pues no. ¿No? Entonces pasamos a la parte divertida, por decirlo de esta manera. Es justamente, bueno, mmm, les voy a enviar el link por 3 medios, porque ya me acostumbré a hacer eso. Bueno, de que este es el link que les voy a enviar justamente ahorita. Pues ese link, este link que les acabo de enviar precisamente, es el link de su examen. El examen no va a tener absolutamente nada del tema que hemos visto ahorita, nada más van a ser los 3 anteriores. Si no me equivoco, son aproximadamente 10 preguntas. Sí, aproximadamente 10 preguntas. Y van a ser de los 3 temas anteriores. Yo voy a seguir aquí conectado por si llegan ustedes a tener alguna duda mientras ustedes lo resuelven. El examen, según yo, no está complicado. Entonces sí lo podrían hacer en los 20 minutos que queda de la clase.
Entonces, si ustedes quieren, ya podrían iniciar justamente lo que sería el cuestionario. Pero no los has mandado, ¿o sí? Sí, según yo ya se Ya. los mandé por el chat de aquí de Google Meets. Y ya también lo subí justamente al Classroom de la clase del cuestionario. Y ya también está por WhatsApp. Así que ya me aseguré que te vieran todos el cuestionario. Y antes de que se me olvide, tengo que pasar la foto de la asistencia. Cualquier duda, ustedes me pueden preguntar o decir. Ya me pasó que en un examen puse que 2 respuestas que eran la misma y no me di cuenta. Pero cosas por agarrar y subirlo, hacer los exámenes a las 3 de la mañana. Sí. Ah, también ya en el Classroom están todos los que serían los videos de las clases anteriores, por si llegan a tener ustedes alguna duda.